que alguien se embolse más lana o que alguien no coma comida chatarra. El pragmatismo dice que es mejor la lana en el bolsillo. No sé, definitivo. No hay verdad universalmente válida. Así no es de extrañar que el American Way of Life, ¿sí?, el buey americano de vida, sea injusto e inhumano hasta la médula, no solo para sus propios conciudadanos, sino que además se nos aplique a casi todos los pueblos del mundo bajo la forma de un imperialismo pragmático. Nos enseñan su democracia. Así es. Esta es la fórmula para lograr la autodestrucción de la cultura norteamericana, la cual por medio de su materialismo pragmático hasta la virtud habla como de algo eficiente. Hay un libro que se llama El Ocaso. 7 hábitos de las personas altamente eficientes. Perdón, pero qué porquería. Pues pragmatista. Sí. ¿Sí? Sí es cierto que la virtud te hace eficiente, pero eso no es la principal ganancia de la virtud. Claro. Hay un libro que se llama El Ocaso de la cultura americana y habla de eso. Habla de cómo Estados Unidos solito se va a colapsar, Sí. porque sus cimientos son premisas falsas, pues. Y así, allá una persona no es calificada como buena o mala, sino como eficaz o ineficaz. En el pragmatismo no hay bondad o maldad. Hay eficacia o ineficacia. Qué terrible, ¿no? Maquiavelo. Maquiavelo es el gran pragmático de la historia. Y en sus libros sobre virtudes prefieren hablar de los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. No es verdad que el fomento de la vida eficiente y eficaz constituya la medida única de la verdad. La teoría pragmática no es menos escéptica que la teoría absolutista que busca desplazar. Si la verdad es relativa a las finalidades e intereses, y si estas finalidades e intereses están como tienen que admitir que están, todos ellos matizados por la idiosincrasia personal, entonces lo que es verdadero para un hombre no será verdadero para otro, y lo que es verdadero ahora no será verdadero cuando tenga lugar un cambio, o bien en el interés que lo ha engendrado, o en las circunstancias en las que se ha verificado. Formidable, ¿no? Y sucede. Y sucede, es lo que está agobiando al planeta. Sí, lo que antes se permitía ahora no se tolera. Y esto haría intrínsecamente insostenible cualquier forma de vinculación estable entre personas, grupos, etnias, estados o naciones. Mi principal crítica al pragmatismo es esta. El pragmatismo hace insostenible cualquier relación humana. Ya no eres útil. Ah, bueno, es una cosificación, pero hasta el mismo pragmatismo, o sea, el mismo producto que hoy es lo máximo, dentro de 2 meses Está desechado. ya está desechado. Pero lo malo es que los Y productos... las personas son desechables. Sí, así es. Cualquier vinculación estable entre personas, grupos, etnias o estados o naciones es insostenible en el pragmatismo. Pero entonces, ¿dónde está el engaño o el autoengaño? ¿O qué pasa con la gente que en sus negocios y en sus empresas, por un lado son católicos y van a misa, y por otro lado Son pragmáticos. son pragmáticos? Pues es una especie, yo le llamo esquizofrenia moral. Pero al final, pero en la noche cuando se van a dormir, Y si son psicópatas, entonces ya bailó. ya bailó. Si son psicópatas, se sienten muy contentos de haberlo hecho. Paranoide. ¿Cuál sería la principal Psicópata, no diferencia paranoide. entre Sí. el utilitarismo y el pragmatismo? Los veo Son muy parecidos. parecidas, pero el pragmatismo es más extenso, ¿sí? Porque el pragmatismo no solamente se refiere a las cosas como el utilitarismo. El pragmatismo se refiere a las personas. Y luego tenemos el racionalismo. En un sentido exacto, designa un momento específico en el desarrollo del pensamiento protestante en Alemania. En un sentido más amplio y corriente, abarca el concepto en relación con el cual muchas escuelas pueden clasificarse como racionalistas, de que la razón o entendimiento humano son la única fuente y la prueba final de toda verdad. Esto implica negar la revelación. Si no entiendo, no existe. Exacto. Si no entiendo, no existe. Ajá. Se ha aplicado ocasionalmente al método de usar teológicamente la razón revelada, vertiéndole de una forma razonable y utilizando categorías filosóficas en su elaboración. Se aplica esencialmente a las formas de pensamiento que contrastan con la fe. El ateísmo, el materialismo, el naturalismo, el panteísmo, el escepticismo, etc., corresponden al sistema racionalista.
Como mi razón me dice que yo no puedo probar la existencia de Dios, soy ateo. Como mi razón me dice Sí. que solamente existe la materia, soy materialista. Etcétera. Entonces, el racionalismo es el sustrato filosófico Sí. de todas estas corrientes. Solo lo que mi razón me permite ver. Pero olvidando que la razón humana está obnubilada parcialmente. Por lo que dijimos hace ratito. Exactamente, por todo lo que contamos. Pero además, por ejemplo, el libro porque ahí se habla mucho de fe y razón, es una encíclica, me parece, ¿no? Sí, la encíclica de Juan Pablo II. Maravilloso. Entonces, ahí debe de haber elementos que contradigan a quien afirma eso. Ujú, por supuesto. En Fe y Razón vas a encontrar todos los argumentos que de hecho aquí están resumidos para poder combatir contra el racionalismo, ¿no? Hay una página que se llama conoce con z.com. Saca muy bien todo eso, incluso todo el asunto de las leyendas negras que Roberto Mesori y todo esto. Vaya, desde el catolicismo hace un desmontaje de toda esta. ¿Alcanzamos otra? Sí. Creo que tenemos que usar aún. ¿Dónde están estos tortos No que sé. desaparecieron? Fueron a poner en la práctica muchas. Vamos a probar nuestra resistencia. El despotismo. El contener. A ver. El despotismo. Sí. Un despotismo es un gobierno de una autoridad singular, una sola persona o un grupo de absolutos que gobiernan con poder absoluto. El PRI. Las órdenes secretas dentro de una sociedad. Nosotros somos los iluminados. Tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Discursa Y ahorita el PRI está usando la bandera de México en sus anuncios, lo Sí. cual es perfectamente ilegal Claro. Pero, pues, a ver si el para la elección de diputados. Sí. O sea, La palabra insinúa reinado tiránico, supone una forma de gobierno que impone control absoluto en todo ciudadano. Hobbes y Rousseau lo llaman bien a todo lo que ha sido establecido por una ley o por un contrato social. Los sociólogos Durkheim y Lévi-Brühl reconocen la obligación moral como hecho innegable, pero la conciben como una violencia exterior impuesta al hombre, por el más fuerte, por el que ganó la batalla. ¿Cuántos estados en el mundo hoy son el producto de una rapiña? uy, yo creo que todos. Prácticamente. Si Estados Unidos no tiene broncas con los antecedentes porque los exterminó a todos. Sí. Claro. Dejó ahí 4 regioncitas así. Es la radical diferencia con México. ¿Eh? Aquí los españoles dejaron. La mejor India es la India mía y papas. Eso. Y allá el mejor indio es el indio muerto, Muerto y papas. y papas. Sí. Así es. Sí. Al despotismo de ambos tipos, Y hasta los tiempos de Porfirio Díaz, según entiendo, México y Estados Unidos más o menos la iban claro, llevando. por supuesto. El peso mexicano valía de Sí, veras. el doble. Con Porfirio Díaz valía 50 centavos el dólar. El despotismo destruye la moralidad porque hay una moralidad intrínseca a los seres, necesaria, inmutable, basadas en las conveniencias esenciales de la naturaleza racional y que no puede ser concebida de distinta manera de como es. Conduce a consecuencias absurdas, como lo demuestra Cicerón en el siglo II del Imperio Romano, por favor. Como si nunca hubiera habido sabios y filósofos, ya nos hubieran dicho cuidado. Cicerón dice, si el derecho estuviese constituido por la voluntad de los pueblos, los decretos de los príncipes o las sentencias de los jueces, el robo y el adulterio serían permitidos una vez aprobados por los sufragios y los votos de la multitud. Y los impuestos no existirían. Claro. Además. Ve, esto es Cicerón, un orador y filósofo romano de ¿qué? Del siglo II, ¿verdad? De nuestra era. Pues uno de por ahí de ese tiempo también hablaba de no darle el poder a los banqueros, porque entonces los países terminarían siendo exterminados. También por Esta ahí- frase de Cicerón es bellísima Pues, para destruir el concepto de sufragio universal. y para decirle al PRD y toda la bola de vaciladas, a ver, A ver, señores, si el derecho Si es estuviese por la gente, constituido por entonces la voluntad vámonos. de los pueblos, los decretos de los príncipes o las sentencias de los jueces, el robo, el adulterio serían permitidos. Aquí añadiría la homosexualidad, la pederastia, la adopción de niños, El aborto. el aborto, todo serían permitidos una vez aprobados por los sufragios y los votos de la multitud.
Qué bárbaro Cicerón, y Cicerón no era cristiano. Y es que aparte no. Es lo más genial, era un romano pagano, Sí, sí. Pero dijo. pero dijo la neta del plan, dijo la verdad. O sea, hay cosas, hay principios que no se pueden trastocar. Exactamente. Sí. ¿Por qué se dan a desear tanto? Porque les trajimos a alguien. Van a desear más que desear. No, es que se puso buenísima la polémica. A ver, conecto seguramente. No, con la pregunta de Lucero no sé. Hemos salido de ahí. Perdón, sí, primero quiero en cultural, otros 7 temas. minutos. ¿Qué? 7 minutos. 15 minutos. Muy 7, bien. 7. 7 minutos. No tomo varios. Es que fíjate, llegamos a esto, vean Lucero Enrique, el despotismo finalmente es el de la democracia de sufragio universal, ¿no? ¿Verdad? Se resiste la tentación, voy a practicar la A ver, técnica. les toca de 2 o 3, ¿eh? No, para tanto. Estaba hablando de que Cicerón, un filósofo romano del siglo II, no cristiano, pagano, le da en la torre a la democracia occidental de 1800 años después. O sea, a ver, imagínense un estado en el cual el derecho está constituido por la voluntad de los pueblos, no por la ley moral universal, sino por la voluntad de los pueblos. Es el derecho positivo. Entonces los decretos de los príncipes y las sentencias de los jueces, el robo, el adulterio, la homosexualidad y el aborto serían permitidos una vez aprobadas por los sufragios y los votos de la multitud. Lo sorprendente, ¿Qué es lo que estamos viviendo? es lo que estamos viviendo. Lo sorprendente es que lo diga un romano en el siglo II y no cristiano. Cicerón. Qué tremenda sorpresa. Ahora, ¿por qué no aprendemos? Carajo, yo a veces hago unos berrinches y acabo rezando, ¿no? Un Padre Nuestro. Por todo lo Sí. que hemos visto. Sí. Es que si te das contra la pared te va a doler, sí. Pum, o sea. Ay, me dolió. Porque desde Adán y Eva, como humanidad, dijimos, yo me basto a mí mismo. Y en tanto no resolvamos ese tema, al menos a nivel personal. Claro. Eso es lo que ocurre modernamente con los fenómenos como el aborto, la eutanasia, el control neonatal restricto, etc. Y los gays ya se pueden casar. Sí, lo este, hacemos. todo. El otro día, Quiero pensar un congreso sobre ese tema interno. este es un tema El precioso. tema de la homosexualidad, porque es un tema que Ok. creo que tenemos que aprender mucho en psicología realista para darle una visión realista al tema, ¿no? Sí, Es es que lo, complejo. exacto, es que lo malo, fíjate, por ejemplo, vamos a imaginar una esfera, un individuo en el cual la homosexualidad no es una elección, es el resultado de una serie de traumas brutales. O genéticos que no se sabe, sigue siendo un misterio científico. Es genético, vamos a Vamos considerar. O sea, no se ha aclarado que sea una decisión o no, sino puede haber. Genético no puede Es ser. como la esquizofrenia, mucho tiempo se Hormonal, pensaba que era pues. por relación. Genético que modifica la estructura neuronal hormonal. Podría ser. No hay El culpabilidad, Vaticano oficialmente pero dice no que deja sabe. de ser una desviación respecto de la Antropológica. naturaleza. No es antropológica, es esencial. Pero A ver, de su ser nada más. esencial, Es una desviación esencial. ¿por qué? No digo sociológica, No. es una desviación de la naturaleza antropológica. Ah, bueno, de la Pero no naturaleza hay- misma. Sí, pero no hay que darle un curso clínico y ahí es donde está la falacia del Pero psicólogo. tampoco hay que darle una justificación moral. No, por supuesto que no. Porque mira, uno de los argumentos, yo lo he dicho a veces con lenguaje muy soez, pero a veces muy elegante. El otro día en un grupo en el Hotel Presidente en Cancún, había 3 de esos señores, ¿no? Yo los traté siempre con mucho respeto. Pero sí les dije en un determinado momento, díganme por favor, en su acto sexual, ¿qué es lo único que sus espermatozoides van a encontrar? Buenísimo. No, pues ya no podía ¿Para eso decir no son? nada. Para eso no son. Ajá. Sí. Para eso no son. Punto. Ya no pudieron para dónde hacerse. Al día siguiente ya no fueron a la sesión y luego Federico los mandó. Así que paradójicamente los. No los ofendí, no les dije nada, simplemente les dije, ¿qué es lo único que sus espermatozoides van a encontrar una vez lanzados? Es como lanzar al hombre. O sea, sí, poniéndose en el lugar de... ¿Qué dices? Yo lo dije en lugar de- francés después.
Bueno, existe, No se gana. existe la opción de saliva. También. Hay muchas opciones. Pero ya no a lo mejor ya no alcanzamos a ver. Kant es muy complejo, es un error número 14. Ah, pero tenemos algo padrísimo, el desconstruccionismo. Sostiene la imposibilidad de fijar el significado de un texto o de cada una de sus partes, debido a que cada lectura implica una nueva interpretación de lo leído. El desconstructivismo. Sostiene la imposibilidad de fijar el significado de un texto, de ese texto, o de cada una de sus partes, debido a que cada lectura implica una nueva interpretación de lo leído. Uy, La pero eso... hermenéutica aquí, ¿qué relación habría con la Tú hermenéutica? lees un texto de la Biblia, donde dice: padres, no desesperéis a vuestros hijos. Padres, malditos seáis cuando no midáis las asentaderas de vuestros hijos con la vara de la justicia. Eso me decían a mí, chico. Sí, y ahí tienes entonces al papá agarrando una vara de membrillo, como mis maestros en el seminario, y azotándome las nachas porque está en la Biblia, ¿no? Con los cristianos. Con los cristianos. Y otros cristianos